no sé si que me envejecí o qué, pero ya no me quiero ir de acá. Yo le decía a Yasmín la semana pasada, gracias a Dios porque podemos bendecir una iglesia, pero extraño mi iglesia. Yo quisiera estar en gracia, yo quisiera estar con los hermanos de nuestra iglesia, disfrutar esos tiempos, y la verdad es que sí, creo que eso hacía parte tal vez primero de la juventud, pero también como de las expectativas del ministerio, de la chispa del ministerio de la juventud, querer ir a otros lugares, estar en otras iglesias, o tal vez de las mismas luchas o batallas del corazón, querer estar en otros lugares o en otras iglesias o con otros púlpitos o con otros pastores o que otros me escuchen, y uno como que va madurando o el Señor nos va puliendo el carácter también y la visión o la intención del corazón, y realmente hoy disfruto más estar con ustedes que estar con otra iglesia, disfruto más estar acá con todo mi corazón, reunirme con ustedes, predicarle a ustedes, porque finalmente es la iglesia que el Señor me ha dado, que el Señor me ha permitido cuidar y pastorear. Entonces, de verdad que es una bendición poderles predicar hoy y disfrutar esta enseñanza con ustedes. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 1. Y es un pasaje que conocemos bastante y nos habla precisamente de eso, del camino oscuro de la tentación. Póngase sobre sus pies, por favor, y leamos juntos la palabra del Señor. Yo leo el 1 y ustedes por favor me ayudan con el 2, y yo luego el 3 y ustedes el 4, y así nos vamos hasta el 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Dios, gracias por tu preciosa palabra. Ponla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que podamos ser, Señor, obedientes a ella. Ayúdanos hoy a enseñar y a predicar tu evangelio para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hacerte tres preguntas intencionales. El camino oscuro de la tentación. Todos aquí hemos sido tentados alguna vez. Todos acá, hombres y mujeres, desde que empezamos a crecer somos tentados. El niño de 2 años es tentado a quitarle lo del otro, a esconder alguna cosa, a comerse algo que no es de él. Desde niños empezamos a sufrir de lo que es la tentación. Crecemos y por supuesto, pues de acuerdo a nuestras luchas o batallas, batallamos con esas cosas. Pero quiero hacerte tres preguntas básicamente, y es que, ¿cuál fue tu última tentación? Quiero que pienses en eso, que por lo menos en tu mente puedas reflexionar. ¿Cuál fue tu última tentación? ¿Cuál fue tu última tentación? Ver, mirar, hablar, hacer. ¿Cuál fue tu última tentación? Puede haber sido ayer, puede haber sido ahora en la mañana, puede haber sido aquí mismo mientras adorábamos al Señor, puede haber sido la semana pasada. Algo donde tú sabes o identificas, ve, yo fui tentado a hacer esto, yo fui tentado a decir esto. ¿Cuándo fue o cómo fue o cuál fue tu última tentación? 2, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo enfrentaste esa tentación? ¿Te hiciste el bobo? ¿Caíste? ¿Pensaste en algún versículo? ¿Oraste? ¿Buscaste a alguien? ¿Qué hiciste?
¿Cómo enfrentaste la última tentación? Si usted dice, hermano, no recuerdo cuál fue la última tentación. Es posible que sea por no recordar, pero no es posible que no haya sido tentado últimamente, porque si eres un ser humano, estás siendo tentado continuamente. Y si tú dices, la verdad es que yo pocas veces soy tentado o pocas veces peco, bueno, ahí hay un pecado, el orgullo. Entonces ya tienes uno, ya puedes anotarlo allí, porque todos somos tentados continuamente, todos estamos batallando contra el pecado. Entonces, ¿cómo enfrentaste tu última tentación? De pronto estoy hablando de cosas muy básicas, pero trata de pensar en una tentación fuerte para ti. Sentiste rabia, enojo y ganas de decir de todo. Y te controlaste, o lo dijiste, lo hiciste, y después dijiste, otra vez, reaccioné de la misma manera. Caíste frente a algo, fuiste tentado con un hombre, con una mujer, a mirar pornografía, a mirar alguna cosa. ¿Cuál fue esa última tentación que tú dijiste, uy, fue dura? ¿Cómo la enfrentaste? Y la tercera pregunta es, ¿a quién le contaste? ¿Quién supo sobre esa tentación? No, nadie supo. O sí, le dije a tal persona. ¿A quién le dijiste? Y esa pregunta es muy importante, porque eso depende mucho de cómo pasamos nosotros por el camino oscuro de la tentación. Si tuvimos a quién rendirle cuentas o a quién confesarle, es fundamental. ¿A quién le contaste o a quién le dijiste o a quién le hablaste acerca de tu última tentación? Eso es fundamental. Porque la tentación, hermanos, básicamente se presenta de una forma sigilosa. Se presenta de una forma que uno a veces no alcanza a entenderla en la vida cotidiana, en la vida diaria. La tentación no llega simplemente ahí como en un momento específico determinado, sino que en la cotidianidad, en la vida diaria, en la vida práctica, en las cosas que diario hacemos, es donde se presenta la tentación. Pensemos en estas historias y préstele atención porque como las voy a leer, trate de pensar en ellas. No sé ni cómo empezó. Quizás fue la sonrisa que me tomó por sorpresa. Le siguió la mirada furtiva, de esas que pretenden no verte, pero te ven. Luego, el roce ligero en el ascensor. No era nada malo. Me hacía sentir bien. Al principio me conformé con eso, pero luego quise más. Acepté la invitación a almorzar. Charlamos y ya. Vino más tarde el trago en el bar y las cosas se dieron sin pensar. Estaba algo nerviosa y vacilé al pensar en su familia, sus hijos y su esposa. Pero me sentía especial, me sentía feliz y él también se veía contento. Seguro, eso no estaba mal, ¿verdad? Segundo caso. Había bullicio, entretenimiento. Entre canción y canción, alguien me ofreció una pastilla. Pensé en rechazarla, pero todos me estaban mirando. Debía integrarme o sufrir el rechazo de los demás. Debía integrarme o sufrir el rechazo de los demás. Supuse que hacerlo una vez no me iba a hacer nada malo, no me iba a dañar. La palabra adicción pasó por mi cabeza, pero pronto la despejé con los gritos de aliento de los demás. Atrévete. Eso me dio valor y dije, ¿qué más da? Y la tomé. El mundo explotó con colores. Me sentí muy bien, feliz y no pensé más. Últimamente he empezado una nueva estrategia. Nunca he estado contento con mi peso y nada me funciona. Esto no lo escribí yo. Pero amo el azúcar. Entonces, si estoy estresado, ¿qué pasa a menudo? Como algo para evitar estresarme, aunque igual me estreso y peor. Subo de peso. Si estoy triste, siempre tengo algo dulce en el bolso para contentarme, aunque después me siento pésimo por habérmelo comido. El juego consiste en ver cuánto puedo aguantar sin comer algo dulce. Si logro pasar la semana sin comer nada así, indiferente a mi estado de ánimo, el fin de semana me premiaré y comeré algo pequeño. Mi voluntad será fuerte esta vez. Puedo hacerlo, un fin de semana no más.
Abrí mi celular y sin querer veo una imagen que me gustó. Decía, siguiente foto. De clic a la siguiente y así sucesivamente me fui yendo, pasando foto tras foto, imagen tras imagen. Vi tantas imágenes que mi mente no se saciaba con lo que solo veía. Luego necesité buscar más videos, ir a otro tipo de páginas. Y cuando menos pensé, había visto tanta pornografía que navegaba por el camino oscuro de la inmoralidad. Y finalmente, con una buena amiga charlábamos tomándonos un café. Entre risa y risa llegamos a cierta conversación sobre cierta conocida de las dos. En cuestión de minutos habíamos hablado tanto de esa mujer que yo creo que hasta la pobre tenía los oídos rojos. La cuestión es que esto me sucede continuamente y hace mucho tiempo. Cuando comienzo a hablar con alguien, no puedo parar. De lo anterior, mis hermanos, podemos ver varias variantes. Con esos 5 ejemplos que le puse, nos podemos identificar la mayoría en algún área de nuestra vida. Esos ejemplos es lo que pasa cuando la tentación llega a nuestra vida. Cuando somos tentados, básicamente la tentación llega de una forma sigilosa, de una forma tranquila, normal. Pero cuando menos piensen no nos damos cuenta o nos damos cuenta que ya estamos andando sobre la tentación, que ya hemos caído, que hemos dado más pasos y que cuando queremos parar, a veces ya no somos capaces de parar. Que cuando queremos detenernos, ya es muy difícil detenernos. Por eso el camino de la tentación es un camino oscuro. A veces sentimos que es solo una leve punzadita que nos insta a detenernos y mirar, pero en realidad entra por los ojos, vemos algo y crece de a poquito. Si nuestra visión es clara, en un parpadeo podemos caminar lejos de ella, pero si no, la oscuridad puede hacer presa de nosotros. Suena demasiado pesimista, pero la realidad es así. ¿Están de acuerdo o no conmigo que así es la tentación? Que así de sigilosa es la tentación y de aparentemente normal, aparentemente breve o buena, pero que finalmente es así. Yo tenía 15 años cuando me convertí al Señor. Me iba a orar con un hermano a la casa de él. ¿Recuerda, Janet? Me iba a orar con él hasta tardes horas de la noche. Había una pasión por buscar de Dios, orar, aunque no sabía orar, hablar en lenguas y llorar y estar con el Señor. Entonces nos quedábamos hasta tarde orando en la pieza de él, estudiando la palabra, orando hasta las 12, 1 de la mañana. Una vez, a veces me quedaba amaneciendo allá, a veces me iba para la casa, pues no con él, en la casa de él. En la casa de él. Yo he sido hombre, pues gracias a Dios toda la vida, no he tenido ese tipo de luchas. Me fui a la 1 de la mañana de la casa de él y bajando por las escalas recuerdo que había una muchacha del barrio, pues una muchacha joven, pero obviamente pues mucho mayor que yo, tal vez de 27 años, 28 años, que me estaba esperando en la esquina. Eran unas callecitas en el barrio como corredores y como, ¿cómo se llaman? Sí, como callejones. Y la muchacha, yo no sé por qué estaba como, bueno, yo sí sé, estaba muy, muy enamorada de mí o muy interesada en mí, ni siquiera enamorada, estaba interesada en mí, estaba buscando otra cosa. Me mandaba notas, me mandaba saludes y la muchacha no era fea, no era hasta lo más de querida, lo más de bonita, pero yo me había enamorado de Dios completamente, estaba enamorado de Jesús. De hecho, cuando yo le entregué mi vida al Señor o el Señor me salvó a los 15 años, yo tenía una novia costeña. Y yo era novio de ella, pues, así como en la adolescencia, pero cuando yo llegué de un encuentro, de un retiro, lo primero que le dije a ella es, no quiero ser más novio tuyo. O sea, estaba decidido a servirle al Señor, decidido a amar al Señor. Pero ¿qué tiene? ¿Usted qué le pasó? Si ayer estábamos bien. Yo le dije, no, es que yo ya no quiero tener más novias. Yo quiero amar a Jesús. Pero ¿qué tiene que ver amar a Jesús con tener novia? Podemos seguir siendo novio, usted vaya a su iglesia las veces que usted quiera. Yo no, es que quiero entregarme completamente al Señor. La dejé, pero obviamente un adolescente de 15 años, de 16 años, que ya venía en un mundo de niño, de pornografía, trago, inmoralidad, sexo,
obviamente llegar a los 15 años y empezar a romper con todo eso no era tan fácil. Entonces luchaba obviamente en mi mente, luchaba a los 15 años, estaba luchando contra la pornografía, estaba luchando contra la inmoralidad, estaba el reggaetón en su pleno apogeo, estaba Daddy Yankee en la máximo del esplendor en ese momento. Entonces, bajando como a la 1 de la mañana, ella me estaba esperando y me llamó y me estaba esperando bien, o sea, bien sin ropa prácticamente, ahí parada en la puerta me estaba esperando y esa muchacha estaba lista para lo que ya nosotros sabemos o se están imaginando. Y yo pasé y mientras pasé por el lado de ella me llamó y empecé a caminar y por mi mente decía, ¿me devuelvo o no me devuelvo? ¿Me devuelvo o no me devuelvo? Y empecé a batallar, a batallar. Terminé el callejón y me paré al frente de ella, pero ya unos 100 o 120 metros, y la miré y ella seguía ahí parada llamándome. Y en ese momento, recordé una historia. El Espíritu Santo me recordó una historia. En Proverbios está la historia de un joven falto de entendimiento. Dice que la mujer ramera, llena de atavío y llena de cosas, perfumó su casa, arregló el cuarto y cuando su marido se fue a trabajar, arregló todo para seducir a este joven. Y que este joven fue tan imprudente y tan ignorante que se fue tras ella como va un buey al matadero. Y que sin saber entró a la casa de ella, se acostó con ella y que ahí fue completamente su ruina. Y yo no sé cómo, yo llevo muy poquito tiempo en el Evangelio, pero yo no sé cómo recordé esa historia. Y hermanos, yo quiero decirle que solo la gracia de Dios me salvó, porque no entré a la casa de ella. ¿Sabe qué me salvó? La historia de Proverbios, que el Señor me la trajo acá y me dio la fuerza para no entrar. Y yo creo que todos enfrentamos diferentes tipos de tentaciones. Esa fue una tentación que yo enfrenté y que me marcó mucho porque vencí, pero vencí porque el Señor me ayudó, porque yo estoy seguro que, y no crean que yo no quería ir, ay, tan bello, él tan educado, yo quería ir y entrar, yo quería ir, pero el Señor me guardó para no caer y no finalmente, como dice la palabra, porque ¿sabe qué dice el texto? Que es como un pájaro apresado en la red. Eso dice Proverbios, como un pájaro apresado en la red. ¿Qué hace uno entonces? Porque el camino de la tentación es oscuro. Usted sabe qué pensé yo mientras caminaba por el lado de ella y llegaba a la punta. Usted sabe todo lo que pasó por mi mente. Usted debe saber más o menos todas las luchas que tiene uno mentalmente en esa área. Y luché hasta llegar allá. Y el Señor me salvó. Así es el camino oscuro de la tentación. Es como un espejismo que se hace grande en nuestro interior. Una voz pequeñita que crece y en un momento fugaz propone, sin decirlo, deja al lado a Dios, no importa lo que Dios diga, no importa lo que Dios piensa, no importa lo que el Señor te ha dicho, haciéndonos creer que alguien o algo más puede satisfacer plenamente nuestro corazón. La tentación lo que nos dice, no importa lo que Dios dice, no importa lo que Dios te ha hablado, no importa las consecuencias, no importa lo que pueda pasar, disfruta el momento, aprovecha la oportunidad, hazlo ahora, que no importa lo que pase después y no importa lo que vaya a venir después. Puede ser un hombre que te escuche y te pone atención de una manera que piensas que nadie más lo hará. Para las mujeres acá, es que ese hombre me escucha a mí de una manera y mi esposo no me escucha. Es que él me habla tan bonito, pero mi esposo no me habla así. Es que él no vive con usted. Dígale que viva con usted y verá. Bueno, es un ejemplo pues que le estoy poniendo. Puede ser la pastilla o el trago para socializar o están en onda con los demás. Puede ser el comer para tranquilizarte o consolarte. Puede ser la pornografía porque sientes que nada más te puede saciar, o puede ser el chisme porque es lo único que te hace sentir bien, poniendo ejemplos como los que le ponía ahorita. Todos somos tentados en diferentes formas, en diferentes áreas y diferentes frentes, sean internos o externos. La tentación es un problema que todos los días nosotros como cristianos enfrentamos. Jesús es el mejor cristiano de todos, el más grande de todos, 100% hombre, y sufrió toda clase de tentaciones. De hecho, la Biblia dice que fue tentado en todo. Hermano, y puede ser que alguna mujer estaba interesada en Jesús. Piense con una lógica y con un poco de racionalidad. ¿Cree o no cree usted que hubo muchas mujeres seguramente
pensando en Jesús como hombre y no como maestro, rabí, rey o profeta. Un hombre en una cultura donde a la mujer que apedrean la defiende, donde la mujer que no puede hablar la deja hablar, donde la mujer que no puede ser discípula de un maestro, él permite tener discípulas mujeres. Un hombre que es amoroso, cariñoso, respetuoso, generoso, amplio, hace milagros, multiplica la comida. ¿No le parece maravilloso? No tiene que ir a mercar, multiplica todo. ¿Cuántas mujeres pudieron mirar a Jesús en su época? Y algunos dicen, no, es que Isaías 53 dice que es inatractivo porque él no lo podían desear las mujeres. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que Jesús sufrió toda clase de tentaciones. En su vida lo vemos. Estas 3 tentaciones básicamente es un resumen de todas las tentaciones que todos podemos llegar a tener, que están en Mateo 4. Pero Jesús fue tentado en todas las formas, de todas las maneras. Por eso es crucial, hermanos, que en este caminar del Señor aprendamos acerca de la tentación, qué herramientas tenemos para enfrentar la tentación, cómo le hacemos frente a los ataques del mundo, a Satanás y sobre todo a nuestro propio corazón. Porque la tentación normalmente no es externa, casi siempre la tentación sale del corazón. Somos tentados desde nuestro propio corazón. Es decir, tú sientes mucha tentación por el dinero, por cómo sea conseguir dinero, es porque en el corazón hay avaricia. Si tú sientes mucha tentación en cuanto a enojarte y pelear y no dejártela montar, yo no me la dejo montar de nadie, a mí yo no me le quedo callado a nadie, a mí nadie me la va a montar, yo soy capaz de enfrentarme con el que sea, es porque en tu corazón hay odio, resentimiento, enojo, amargura, dolor, y eso es un mecanismo de defensa que tú utilizas para defenderte, para que no te causen más de eso. Pero finalmente la tentación sale del corazón. Y acá. Ahora, ¿qué dice este pasaje que acabamos de leer? Es un pasaje que habla de cómo Jesús venció la tentación. Es un tema que aparece a lo largo de toda la Biblia. Génesis capítulo 3 aparece la primera tentación, Adán y Eva. Y por primera vez en la Biblia aparece la tentación y también aparece el pecado. Porque inmediatamente cuando aparece la tentación, aparece el pecado también. Entonces parece ser que desde el principio en la Biblia nos habla de la tentación. Y a lo largo de la Biblia, como dice en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya acabado la prueba recibirá la corona de vida, la que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando ustedes sean tentados, no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, Dios no es tentado por el mal, sino que cada uno de ustedes de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y después de que la tentación, la seducción da a luz el pecado da a luz la muerte, Santiago 1 del 12 al 14. Cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, de su propio corazón. Después de que el corazón es tentado, seducido, esa tentación da luz, es decir, como un alumbramiento. La tentación finalmente se convierte, cuando no vencemos la tentación, entonces pasamos al segundo plano, que es el pecado. Y después el pecado da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, note que, hermanos, antes del pecado está la tentación. Y nosotros necesitamos entender cómo Jesús venció la tentación, porque eso es de lo que este pasaje nos habla. Entonces, básicamente comienza narrando que el Espíritu Santo llevó intencionalmente a Jesús para que fuese tentado en el desierto. Los principales actores en esta historia son Jesús y Satanás. Son los dos personajes que están ahí. En medio de la historia ocurren 3 tentaciones y 3 respuestas. 3 declaraciones basadas en la Escritura. ¿Y cuándo sucede esta tentación? ¿Qué había pasado antes de la tentación? Justo antes de la tentación, ¿qué había pasado? El ayuno. Y antes del ayuno, el bautismo de Jesús. En el capítulo 3. De hecho, para entender el capítulo 3 es necesario abordar este 4. Porque pasa el bautismo de Jesús y él dice, es necesario que me bauticen para cumplir toda justicia. Y es una voz del cielo la que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y inmediatamente, o sea, parece ser que
No sé si el mismo día, el mismo momento, segundos después, horas después, pero parece ser que inmediatamente después del bautismo el Espíritu Santo lleva intencionalmente a Jesús para ser tentado. Note que no es el Espíritu Santo el que lo tienta, pero sí quien lo lleva intencionalmente, porque aquí hay una batalla que tiene que librarse. Aquí hay una batalla que tiene que librarse y es una batalla que durante años todos los seres humanos habían perdido. Una batalla que durante siglos y durante la historia humana todos los seres humanos perdieron. Adán fue tentado y cayó en la tentación. Abraham fue tentado y cayó en la tentación. David fue tentado y cayó en la tentación. Todos los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios en la historia y en la Biblia fueron tentados y cayeron. Fueron tentados y cayeron. Pero aquí vemos a Jesús tomando como hombre una actitud diferente y una respuesta diferente frente a la tentación. Entonces, lo que yo primero quiero enseñarles, hermanos, es que Jesús en este texto de la tentación es Jesús el nuevo Adán. Jesús el nuevo Adán o el último Adán. Dice, pero ¿por qué poder relacionar al nuevo Adán con la tentación? Y es interesante, mis hermanos, entender que está claro que la obra esencial que Jesús fue llamado a hacer en su ministerio terrenal fue la obra que el Nuevo Testamento llama el último Adán. Mire lo que dice Romanos 5 del 12 en adelante. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Es decir, por un hombre entró la muerte y el pecado a toda la raza humana. ¿Y quién es ese hombre? Adán. ¿Cuál es el hombre por el que el pecado entró a toda la raza humana? Adán. Fue el hombre por el que el pecado entró a toda la raza humana. Y el versículo en Romanos continúa diciendo, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque hasta ahí no había ley, hasta Moisés no había ley. Entonces la muerte reinó, desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el pecado reinaba, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es, hermanos, mire, por un hombre el pecado entró a la raza humana. Por el pecado de unos muchos tuvieron que pagar. Por el pecado de unos todos tienen que morir. Pero ahora por la muerte de uno, por la obediencia de uno, ustedes van a recibir la gracia y la salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Está haciendo una comparación entre el primer Adán y el último Adán. Primer Adán, el Adán esposo de Eva. El segundo Adán o el último Adán o el nuevo Adán, Jesús y su obediencia perfecta. En otra parte dice así: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De manera, hermanos, que en esta comparación y en este contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, vemos que hay un fracaso en el primero Adán, pero hay una obediencia perfecta en el último Adán. ¿Hay una obediencia qué? Perfecta. En el último Adán hay una obediencia perfecta. Ahora, yo quiero que miremos las comparaciones entre las dos tentaciones. ¿En qué lugar fue tentado Adán? ¿En qué lugar fue tentado Adán? En el huerto. ¿En qué lugar fue tentado Jesús? En el desierto. Dos lugares diferentes. En el huerto había mucha bendición, había abundancia, había los mejores árboles frutales. Ellos podían comer de las mejores frutas. Jesús en el desierto no tenía nada de comida. Ahí vemos una gran diferencia. El huerto es un paraíso y Jesús está en un terrible desierto. Otra diferencia: Adán fue tentado teniendo toda clase de alimentos. Jesús fue tentado después de 40 días de ayuno. Por lo menos de alimento. De agua no sé, pero de comida sí sabemos que durante 40 días Jesús no comió ningún alimento. Es posible que agua sí, pero no comió ningún alimento durante 40 días. Adán fue tentado cuando estaba con su esposa.
Es decir, tenía compañía. Adán fue tentado cuando estaba pasando bueno con Eva en el huerto del Edén. ¿Usted no cree que Adán y Eva pasaban bueno en el huerto del Edén? Toda clase de comida, los dos solitos. Eva no se tenía que preocupar por aplanchar ropa, ni camisas. ¿Qué había en el huerto? Frutas, paz, bendición, gozo. Los dos andaban en pelotos, los dos. No había ropa, no había vergüenza. Estaban bien. ¿Ah? Buen clima seguramente. No tenían que trabajar. Estaban solos. No llegaba la suegra que hace 15 días en la casa a hacer visita el fin de semana. Solitos, tranquilos. No los visitaba nadie, no los molestaba. Estaban bien. Pero los dos cayeron en tentación. Cuando Adán fue tentado, no había práctica del pecado. Escuche esto, eso es muy importante entre la diferencia de la tentación de Adán y la tentación del último Adán. Cuando el primer Adán fue tentado, no había pecado, no había conocimiento del pecado, por lo menos no en la raza humana. Había libertad de escoger, pero no había conocimiento del pecado. Cuando Jesús es tentado, está inmerso en un mundo lleno de maldad, de oscuridad y de pecado. Desde niño está batallando contra el pecado y Jesús fue tentado, creemos, aproximadamente a los 30 años, antes de comenzar su ministerio. Es decir, él está rodeado de pecado, rodeado de maldad. Sin embargo, mis hermanos, hay una gran diferencia y hay un gran contraste. La obediencia perfecta del último Adán y la desobediencia completa del primer Adán. Mire, no más piense cómo se presenta la tentación para Adán y Eva. Mire qué tan sigilosa es la tentación para Adán y Eva en el huerto del Edén. Con que Dios les ha dicho, empieza de una a cuestionar lo que Dios ha dicho. Dígame si cuando nosotros estamos siendo tentados no cuestionamos lo que Dios ha dicho. Cuando queremos hacer algo que está malo, pero un poquito nomás, pero ¿qué pasa? Pero si nadie me está viendo. No, yo sé que Dios lo dijo, pero yo soy débil, pero yo tengo ganas de esto y queremos obtener lo que tanto deseamos y lo que tanto queremos. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Se sintieron completamente tentados. Y es ahí donde nosotros vemos las tres tentaciones. Mira el versículo 1. Luego el Espíritu llevó al desierto para que el diablo sometiera a tentación. Nosotros sabemos que el diablo, Satanás, que está en Mateo 4, es la misma serpiente antigua que está en Génesis 3. El mismo diablo aparece 3.000, 4.000 años después de Adán y Eva tentando a Jesús. El mismo diablo. Por eso dice por ahí que tiene más años que el diablo. Porque de verdad, pues sabemos que el diablo estaba en el principio, en el huerto, en Génesis capítulo 3. Han pasado desde Génesis capítulo 3 a Mateo capítulo 4, creemos que han pasado aproximadamente unos 4.000 años. 4.000 años, más o menos han pasado. Y 4.000 años está Satanás con la misma estrategia, con la misma intención, con el mismo deseo, pero ahora de tentar a Jesús. Versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es lo más natural. Hermano, ¿qué pasa uno después de ayunar 40? ¿Cómo está uno después de ayunar 40 días y 40 noches? 40 días sin alimento. Si uno a veces ayuna 4 o 5 horitas y a mediodía ya uno está pálido, ya los ojos se le están volteando con 4 o 5 horitas de ayuno. Ahora, ¿qué siente el cuerpo del ser humano después de 40 días sin alimento? Y mira lo que pasa. Si aparece el tentador, se acercó y le propuso: si eres hijo de Dios. Ustedes recuerdan que en el capítulo anterior se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. ¿Quién dijo este es mi hijo amado? El Padre. Dios dijo, hablando de pan, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Ahora Satanás está cuestionando la misma identidad que se cuestionó en Génesis 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Noten que lo que cuestiona es parte de la misión de Dios y la voz que se había escuchado. Satanás está cuestionando la voz del cielo y está trayendo o quiere traer dudas sobre Jesús. ¿Eres hijo de Dios? ¿Y qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? No, es que Dios dijo Eva, que si comemos de ese fruto del bien y si comemos de ese fruto vamos a conocer el bien y el mal. ¿Y qué fue lo que la serpiente dijo? Eso es mentira. Dios no dijo eso, no es así. Él es muy egoísta.
Es que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios. Una mentira completamente. ¿Por qué eso es una mentira completamente? Porque ya Adán y Eva eran como Dios. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero les hizo pensar que no eran como Dios, que no tenían una identidad de Dios. Y aquí está el diablo diciéndole a Jesús, bueno, si realmente eres hijo de Dios, y uno después de hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es, ¿por qué no en otro alimento de los tiempos de Jesús? ¿Por qué en pan? Hermano, es como uno ayunar, es como para un país ayunar, para los que somos paisas, que hay hermanos de otras culturas, o para Antia, un ñame, o un suero costeño, un queso derretido. Porque para nosotros como paisas, dígame, un calentado. Si el diablo nos tentara a nosotros con comida, un calentado de frijoles con arroz y chicharrón y huevos con hogao, quesito y arepa con mantequilla tostada. Y si se le enreda un chorizo por ahí. Y no los estoy tentando, no los estoy tentando. Y un chocolate hirviendo bien espeso, no en polvo sino en pasta, que toque batirlo y eche esas pumitas y no, le estoy diciendo lo que pasa en el texto. Un pan para un judío es como una arepa para un paisa. Es como un paisa para, es como una arepa para un paisa. Es que me desconcentré. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿Jesús podía hacerlo, sí o no? Sí, sí, hermanos. Jesús podía hacerlo tranquilamente. Pero la respuesta de Jesús frente a la tentación fue muy diferente. La respuesta de Jesús es, respondió Jesús, o Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, básicamente lo que nosotros vemos es que en las tres tentaciones, enseguida seguimos, convertir las piedras en pan, tirarse del pináculo del templo, el lugar más alto del templo, o postrarse ante Satanás y adorarlo, las respuestas de Jesús son diferentes, pero las respuestas de Adán en el huerto son completamente diferentes a las de Jesús. La respuesta del primer Adán es, yo convierto esas piedras en pan. No hizo caso a la palabra de Dios. Adán no respondió, escrito está o el Señor dijo, sino que me importa 5 lo que Dios dijo. Y comió del fruto que Dios le había mandado no comer. Segundo, tentó al Señor. Tentó al Señor en el huerto del Edén. Y tercero, y finalmente, y lo más triste, tanto Adán y Eva se postraron delante de Satanás y le adoraron. Esa es la respuesta y es la figura de Génesis 3. Ambos se postraron y adoraron a Satanás, obedecieron a la voz de Dios y no a lo que estaba escrito. Ahora, lo segundo que quiero que veamos, hermanos, es Jesús, el nuevo Israel. Dígale por favor a la persona que tiene a su lado, Jesús, el nuevo Israel. Jesús no es solamente el nuevo Adán, Jesús es el nuevo Israel. Porque Jesús responde a Satanás con 3 citas, 4:4, el 4:7 y el 4:10, ahí en ese capítulo. En el 4, en el 7 y en el 10, la respuesta es, escrito está, y vete Satanás, porque escrito está. Él responde con la palabra. Ahora, todas estas citas que Jesús utiliza provienen del libro de Deuteronomio y de 2 capítulos específicamente. Deuteronomio capítulo 8, por favor, yo quiero que veamos ese pasaje, y Deuteronomio 6, para que entendamos un poquito el contexto. Deuteronomio capítulo 8. Es la primera respuesta de Jesús. A la respuesta a la pregunta, convierte estas piedras en pan. Hermano, ¿qué era para un judío el pan? Una belleza, lo que más quería. Y mira la respuesta de Jesús. Él cita Deuteronomio capítulo 8. Enseguida les digo por qué la importancia de esta respuesta y por qué estos pasajes. Versículo 1. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años
¿Durante cuántos años estuvo Israel en el desierto? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? Hay una comparación. Jesús es el nuevo Israel. Jesús es el nuevo Israel. El verdadero Israel es Cristo. El nuevo Adán es Cristo. 40 años. El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Note que fue Dios quien llevó intencionalmente al pueblo de Israel al desierto. Intencionalmente el Señor permitió que él pasara por una serie de pruebas para conocer lo que había en su corazón. Lo que Jesús está haciendo en el desierto los 40 días y las 40 noches es vivir un pequeño éxodo, es vivir un mini éxodo para él cumplir en obediencia durante esos 40 días lo que Israel no cumplió y no vivió en 40 años. Entonces Jesús es el nuevo y verdadero Israel. Versículo 3 de Deuteronomio 8. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Hermoso esto. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó, hermanos, que no solo de pan vive el hombre. Hermanos, que no solo de pan viviría el hombre, no solo del alimento físico vivimos, nosotros realmente vivimos de la palabra de Dios, de lo que el Señor dijo. Y hermanos, y deme un ejemplo práctico para yo entender mejor lo que estás tratando de decir. Hermanos, que nosotros realmente no nos sostenemos de que la nevera tenga o no tenga comida, que nosotros vivimos de lo que el Señor dijo. Y el Señor dijo a través de David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y el Señor dijo a través del apóstol Pablo: mi Dios pues va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Señor dijo a través de David en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Entonces nosotros no vivimos de que en la nevera haya mucho mercado, no. Nosotros no vivimos en que haya en la casa mucho mercado, no. Nosotros vivimos de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo, de lo que el Señor nos prometió, de lo que el Señor nos habló. ¿Cuántos entienden lo que yo les estoy diciendo? Nosotros vivimos de lo que el Señor ha dicho, no de la realidad que vivimos en el momento. Y aquí está Jesús citando esto. Pase unas hojitas más, Deuteronomio capítulo 6, 10 al 16. Ahí están las segundas respuestas de Jesús. 16, 10 dice así. 16, 10. Entonces celebrarás en honor del Señor. Deuteronomio capítulo 16. Perdón, 6, 10, sí, no 16, antecitos del 8. 6, 10, dice así: el Señor tu Dios te hará entrar a la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes, escuche esto, y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto. Versículo 13, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Y versículo 16, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Es Jesús, en las respuestas que le da a Satanás, en el escrito está, utiliza Deuteronomio 8:3, utiliza Deuteronomio 6. Los versículos 13, el versículo 16, para responderle a Satanás. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque el contexto de estos capítulos es crucial. La generación de Moisés está muriendo y hay una nueva generación que va a pasar a la tierra prometida, una nueva generación que va a pasar a una tierra que fluye leche y miel. Y lo que el Señor les está diciendo es: miren, el Señor su Dios es uno solo. Ámenle, sírvale, no solo de pan vive el hombre, vivimos de la palabra, vivimos de lo que Dios ha dicho, caminamos conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces esto es muy importante, porque combinando la tentación de Jesús con el bautismo de Jesús, nosotros lo que estamos viendo es que en ese bautismo de arrepentimiento de Jesús y obediencia a la ley de Dios, Jesús lo que está diciendo es: yo soy un nuevo Israel que no cuestiona a Dios, que obedece la palabra de Dios, que cumple la palabra de Dios, que solo adora al Señor, que no tienta a Dios. Y con eso lo que nosotros entendemos, mis hermanos, es que Jesús está diciendo: yo soy
el nuevo y el verdadero Israel, en un pueblo que hay obediencia perfecta. ¿Qué sucede después de la tentación? Es una pregunta. ¿Qué sucede después de la tentación de Jesús? Vuelva a Mateo capítulo 4, por favor. Sí, los ángeles le servían, pero ahí hay dos historias que siguen. Jesús comienza a predicar y lo primero que hace, miren la conexión de los pasajes, los autores bíblicos como Mateo no ponen historias sueltas, él pone historias entrelazadas para que tengamos y conozcamos como los argumentos que él como autor nos está dando. Y miren lo que Mateo hace precisamente después de bautismo, tentación, y nos habla de el llamado de los discípulos. ¿Cuántos discípulos Jesús llama? ¿A cuántos discípulos Jesús llama? 12. Y básicamente lo que Jesús está haciendo acá al llamar a sus 12 discípulos es que estas son las 12 tribus de la nueva Israel. Él es el nuevo Israel. Y con sus 12 discípulos nos está diciendo, estas son las nuevas 12 tribus de Israel, o este es el nuevo Israel con sus 12 tribus. Y esto es muy importante porque es como una plantilla, como una imagen de lo que ha de venir. Usted va al Apocalipsis y usted va a encontrar que en la ciudad de Dios hay 12 columnas, también hay 12 específicamente que nos hablan de los que dice que tenían los nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. Y básicamente lo que Jesús está haciendo al vencer la tentación, mis hermanos, es mostrarnos una obediencia perfecta frente a la tentación. Y ya finalmente lo que yo quiero mostrarte con este pasaje, no solamente es que Jesús es el nuevo Adán, no solamente es que Jesús es el nuevo Israel, sino que Jesús vence el camino oscuro de la tentación. La tentación es algo muy atractivo, es algo que se desea, algo que parece satisfacer nuestros corazones, que nos hace sentir seguros o muy bien, pero en realidad es un camino muy oscuro. Con mi familia, con Jazz y con los niños, hemos estado tratando de hacer un ejercicio, y es que casi todos los días, cuando podemos o nos acordamos, nos confesamos pecados o hablamos de los pecados del día. ¿Qué pecados cometimos este día? ¿O qué cosas hicimos malas este día? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Confesaos vuestros pecados unos a otros. Ese principio del sacerdocio de todos los santos es un principio que se ha perdido en muchas iglesias. Cuando nosotros hablamos del sacerdocio de todos los santos, lo que nosotros estamos diciendo es que debemos confesarnos los pecados. Nosotros no tenemos que confesarle los pecados a un hombre. La Iglesia Católica Romana nos ha enseñado normalmente que uno se confiesa ante un sacerdote, porque ese sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Pero nosotros sabemos que Timoteo dice que no hay otro intermediario o no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el justo. Nosotros entendemos eso. Pero la Iglesia Católica Romana normalmente ha enseñado que le confesamos a un sacerdote nuestros pecados y que ya él nos absuelve de nuestros pecados con algunos Padre Nuestros o Ave María. Entonces, hermanos, confesándonos, era la historia de confesándonos nuestros pecados. Confesándonos nuestros pecados, le dije a Juan, bueno, entonces nos preguntamos por la noche, Isa, ¿qué pecado cometiste hoy o por qué pecado quieres pedirle perdón al Señor? Entonces Isa nos confiesa algún pecado, a mí también. Obviamente con los niños tenemos que saber también, cierto, qué cosas de pronto no le hacen daño a ellos. Entonces esta semana estábamos en el desayuno, estamos desayunando todos los cuatro y Yasmin y yo estamos hablando de cierta persona. No es de esta iglesia para que no se estrese. Y hablando de cierta persona, Juan Esteban metió la cucharada y dijo, papi, te escuché hablando de esa persona, ya tienes el pecado para confesar esta noche. O sea, él cayó en cuenta que lo que yo estaba haciendo era pecado. Es que felicitaciones, ya tienes el pecado para confesar esta noche. Seguimos hablando, se nos olvidó, nos pareció gracioso, se nos olvidó. Y más tarde me dijo, papá, ya tienes 2 días adelantados. Tienes el pecado de hoy y el pecado de mañana. Sí nota cómo nosotros caemos en la tentación de fácil. Simplemente por hablar. Simplemente por estar hablando, porque a veces también somos tentados en eso, ¿no? En abrir la boca. Joy Meyer, que es una predicadora de Estados Unidos,
Ella tiene un libro que se llama Esta boca mía, esta boca mía, porque es más fácil a veces, dice como, o mire lo que dice Santiago, mira cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, que la boca es como el timón de un barco, que maneja todo. Es tan tremendo. Entonces mire que somos tentados hasta en cosas tan mínimas y quienes están cerca de nosotros saben también que sufrimos de ese tipo de tentaciones. Hermanos, en las tres tentaciones Jesús respondió, escrito está. Y esto nos muestra la importancia de conocer la palabra. Algo muy parecido a lo que el pastor César nos dijo la semana pasada. Yo escuché la predicación después y eso me ayudó. Él decía, ¿qué dice la Biblia a los esposos? Si un esposo viene y me pide consejería a mí, yo lo primero que le pregunto, ¿sabes qué dice la Biblia de ti como esposo? Ve, yo no sé. Bueno, entonces ve y estudia primero lo que la Biblia dice y te vas a ahorrar muchos problemas. ¿Sabes qué dice la Biblia para ti como esposa? Que a veces vienen esposas así, pastor, mire, hable con mi esposo, ese hombre que yo no sé qué, que me maltrata, que ese hombre no me trata con dulzura, con amor, yo soy una rosa. Y uno conociéndola dice, uy, pero esas rosas llenas de espina. Yo soy una rosa y no me trata como una rosa. Lo primero que uno le dice es, conoce la Biblia. ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice sobre las rosas? ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice sobre ti? Ay, no, pastor, yo no sé eso. Bueno, estudie primero eso. Lo mismo pasa con la tentación. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa por ti, los que tenemos un carácter fuerte? ¿Qué pasa en tu corazón de pronto cuando te irritas, cuando tu esposo o tu esposa te hace enojar, un hijo o alguna situación? ¿Qué pasa? ¿Cómo manejas el enojo? ¿Qué versículo sabes sobre la ira? ¿Qué versículo sabes sobre el enojo? ¿Qué versículo sabes sobre la amargura? ¿Qué versículo sabes sobre el no perdonar? A veces nos cuesta mucho perdonar a personas de las que hemos esperado mucho y nos han traicionado, de las que han tomado decisiones equivocadas y han herido nuestro corazón o nuestro sentimiento. ¿Qué versículo sabes sobre el perdón? ¿Qué versículo sabes sobre el perdonar? Porque eso es lo que te va a ayudar a ti a perdonar, eso es lo que te va a ayudar a ti a no actuar con dureza, con enojo. ¿Qué versículos cuando sentimos la tentación de ver lo que no debemos ver, o las personas que tengan luchas en esa área de pronto de pornografía o inmoralidad o de estar viendo, qué versículo sabes sobre la fornicación, el adulterio? ¿Qué versículo sabemos sobre esa área? Porque es eso lo que nos va a ayudar. Jesús dijo, escrito está y escrito está. Y muy bien le redactó a Satanás 3 textos. La pregunta es, hermanos, ¿qué versículo sabes tú? Cuando sientes un corazón de pronto como avaro, con deseos de tener más y más, o duro, no generoso, ¿qué versículos te ayudan para eso? ¿Qué versículos nos ayudan para enfrentar el tipo de tentación que estamos teniendo? Cuando sentimos toda clase de tentaciones, ¿qué versículos tenemos? Ustedes saben lo que era el Shema para el pueblo de Israel, para los judíos. Para un niño judío era fundamental aprender el Shema, que está en Deuteronomios capítulo 6, creo. Y era tan fundamental para ellos porque dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y un niño judío desde chiquitico tenía que estar, oye Israel, Jehová o el Señor tu Dios uno es. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Porque ese mandamiento, ese mandato, ese mandamiento nos protege y nos ayuda a cumplir los demás. Cuando entendemos que el Señor uno es, entonces cuando vengan a decirnos, no, hay muchos dioses, no, este es un Dios, este es otro Dios, hay diosa. No, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y solo a Él lo amarás, y solo a Él le servirás, y solo a Él le adorarás. Y eso es algo que tenemos que repetirnos una y otra vez en nuestra casa. Hagamos ese ejercicio en nuestra casa esta semana, repitámonos una y otra vez, oye Israel, dígale a su esposo, oye amor, el Señor tu Dios uno es. Oye amor, el Señor tu Dios, hijos, el Señor tu Dios uno es. Y solo a Él lo amarás, y solo a Él lo amarás, y solo a Él lo adorarás, y solo a Él le servirás. Una y otra vez. Tenemos que pensar en eso todo el tiempo. La primera tentación, hermanos, se refiere a los deseos de la carne. Porque Jesús le dice, el diablo le dice, convierte estas piedras en pan. Los deseos de la carne.
La segunda tentación se refiere a la codicia, al orgullo de la vida, perdón. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, tienta a Dios. Él va a mandar a sus ángeles. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos, mis hermanos, que sabemos que nos ponen en riesgo y que finalmente terminamos como tentando a Dios? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que sabemos que no debemos hacer? Si sabemos que somos tentados en un área, ¿por qué le damos como tanta libertad a ese tipo de cosas? ¿Cuántos entienden lo que yo les estoy diciendo? Si hay algo que a ti te tienta, si hay algo con lo que tú luchas, ¿por qué le damos tanta libertad a eso? Ayer estábamos con los hombres hablando de nuestras luchas como hombres. Y yo les decía a ellos, hermanos, si tú tienes lucha con tus ojos, con la pornografía, con la inmoralidad, con no honrar a tu esposa, ¿qué haces con redes sociales? Eso a veces nos da mucha dificultad. Como hombres tenemos mucha dificultad con los ojos. Los hombres que están acá me entienden, que estamos en una ciudad muy compleja, en un contexto muy complejo y luchamos con nuestros ojos diarios. A diario estamos luchando. ¿Qué hacemos en esos contextos? ¿Qué hacemos con cosas que finalmente no nos ayudan? Yo he tenido que decirle a mi esposa, Yasmin sabe, ya no está acá, pero ella sabe, amor, cuando me veas mirando más de lo que debo, pellizqueme, pero suave, pues la idea no es que me arranque un pedazo de carne, pellizqueme, hábleme, dígame. Usted misma tiene que ayudarme en amor, decir, hey amor, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, mijo? ¿Le pasa? Y uno como hombre eso le molesta, pero la idea no es que me moleste, la idea es que eso me ayude a crecer como esposo y honrarla a ella como esposa, ayudarnos a nosotros mismos. Cuando ves un hermano haciendo algo incorrecto en la iglesia o diciendo algo incorrecto, yo escuché a ese hermano hablando, uy, qué miedo, qué lengua. No, Dios no te mandó a decir eso. Dios te mandó a ir donde ese hermano y decirle, hermano, te escuché y no es correcto, no está bien. No hablamos los unos de los otros. Si algo hemos tratado, hermanos, de proteger en la iglesia desde que comenzamos esta iglesia para hacer una iglesia saludable, no perfecta, pero saludable, es en ese sentido. Que no hayan rivalidades entre nosotros, contiendas entre nosotros, envidias entre nosotros. ¿Cuántos entienden eso, hermanos? Y eso honra al Señor. Y la tercera tentación se refiere a la codicia de los ojos. Todo esto te daré, la tercera, la codicia de los ojos, todo esto te daré. Lo llevó a un monte muy alto y le dijo, todo esto te daré. El diablo es muy iluso, pensando que es el dueño de todo, cuando Dios es el dueño de todo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, queridos hermanos, cuando nosotros cedemos frente a la tentación, lo que estamos haciendo es postrarnos ante Satanás y diciendo, no me importa lo que Dios haya dicho, me importa más lo que tú has dicho. Entonces, hermanos, en conclusión, Adán es vencido por el pecado, pero Jesús venció el pecado. El pueblo de Israel es vencido por la tentación, pero Jesús venció la tentación. Jesús es el nuevo Adán y el nuevo Israel que venció el camino oscuro de la tentación. Hermanos, no fue la única tentación que Jesús tuvo, él enfrentó más. ¿Recuerdan a Pedro cuando le dijo, Señor, ¿tú por qué vas a morir? Venga, armemos un ejército, tú no vas a morir. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús fue tentado muchas veces, pero siempre fue obediente al Señor. Y es tan importante, mis hermanos, que recordemos, el escrito está. El escrito está. Yo no hago esto porque escrito está. Yo no hago esto porque escrito está. Yo no cedo porque escrito está. Yo no hago esto porque escrito está. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué sabes tú que está escrito? Cuando no tenemos un versículo, ¿recuerdan la historia que le conté al principio? ¿Sabe qué me salvó a mí? Cuando era un adolescente de haber caído en las garras de esa mujer. Dígame, de esa mujer con 27 o 28 años y yo con 15 me enrede. Me da 3 vueltas. Me ponía a caminar de para atrás. ¿Serio? Una mujer de 30 años coge un pelado de 15 años y le da 3 vueltas. Seguro. Esas diferencias de edad es un recorrido de vida que otra persona no ha vivido y puede enredarla fácilmente. Pero ¿qué me salvó a mí? No fue que yo fui muy valiente y muy puro. Escrito está. Vi a un joven falto de entendimiento que no supo y la mujer enredó cuando su marido se fue y lo enredó.
Entonces, mis hermanos, el escrito está, es fundamental, someternos a la escritura. Y podemos vencer la tentación porque Cristo venció la tentación. Podemos vencer porque Él venció. El último Adán, el nuevo Israel venció. Y porque Él venció, Él puede compadecerse de nosotros. Porque dice 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. ¿Sabe por qué no caemos en la tentación? Porque fiel es Dios. Porque fiel es Dios. Porque bueno es Dios. Porque misericordioso es Dios. Que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Esto es una promesa muy linda. Sino que con la tentación Dios nos dará la salida, el escape para que podamos resistirla. Hermanos, Dios es fiel. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios es fiel. Y con la tentación nos dará la salida. Con la tentación nos dará la salida. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos al Señor? Piense, hermanos, iglesia, una vez más. Piensa por un momento en esas áreas donde te sientes más tentado que en otras. Yo sé que hay hermanos que luchamos con unas cosas, otros con otras y otros con otras. No todos tenemos las mismas luchas. No todos los hombres luchamos con lo mismo y no todas las mujeres luchan con lo mismo. Pero todos tenemos diferentes batallas. La vanidad, en este caso, para los hombres es fuerte la parte moral. Para nosotros como hombres la moralidad es una batalla en la mente todos los días. Para las mujeres una gran batalla es la vanidad. Tenemos diferentes batallas. El temor, la envidia. ¿Cuáles son las tentaciones que tú enfrentas a diario? Puede ser tu carácter, tus palabras, tu forma de responder, la murmuración, el chisme, el orgullo, la idolatría. Para algunos la tentación puede ser la droga, el vicio, el alcohol, la música, tantas cosas que no nos permiten caminar en obediencia. Pero que podemos recordar, hermanos e iglesia querida, podemos recordar en esta mañana que Jesús pasó por el camino oscuro de la tentación. Jesús pasó por el camino oscuro de la tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate. Él va a mandar a tus ángeles para que te guarden. Satanás es experto en descontextualizar la palabra. Quebranta las reglas de hermenéutica. Porque las reglas de hermenéutica dice que un texto no contradice otro texto. Y Satanás usa la palabra para contradecir la palabra. Mira todos los reinos del mundo, poder, riqueza, fama, gloria. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero nuestras respuestas deberían ser como las de Jesús. Escrito está, Deuteronomio 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y que finalmente podamos decir, como lo dijo Jesús: vete, Satanás, vete, tentación, porque escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo ante Él te inclinarás y solo a Él
le servirás. Hermano, tómate unos